vamos a seguir comentando. Bueno, bienvenidos a la hora de la pastela dedicada a Nicola Constantino. Esta es la segunda hora de la pastela de esta temporada y me interesaba abordar a Nicola Constantino en este momento de la Argentina porque es una obra que recurre a las vanguardias históricas, algo raro en la Argentina, porque en Argentina no hubo vanguardias históricas. Es decir, concretamente Nicola Constantino yo la asocio con el dadaísmo y algunos instrumentos del dadaísmo, como por ejemplo las muñecas y los autómatas, para poder negociar, o mejor dicho, renegociar su identidad y su relación con su cuerpo, su relación con su feminidad y también su relación con su profesión. Es un buen espacio para poner en práctica estos debates que han venido saturando a la opinión pública, para bien y para mal. Y bueno, les cuento que este es un extracto de mi libro que va a salir en septiembre por Random House, así que les pido a todos que se pongan a ahorrar para comprarlo, porque hay que apoyar a la crítica nacional. El libro se va a llamar Historia a contrapelo del arte argentino y bueno, espero que les guste esta hora de la pastela. Chao. Desde la década del 90, una artista argentina ha colocado tanto a su cuerpo como al de los animales, cuyos cuerpos han sido usados como material para sus diferentes obras, como eje de su práctica artística. Recurriendo a algunas estrategias propias de las vanguardias históricas, como el dada y el surrealismo específicamente, inexistentes en la tradición del arte argentino, Nicola Constantino lleva adelante un proyecto individualista y rupturista que flirtea con el mercado exponiéndose a veces como un producto. Oscilando entre la construcción de su identidad artística, de acuerdo a la tradicional figura del artista genio, y la idea post-fordista de la labor artística como networking, Constantino satura su obra de imágenes de sí misma, tanto visuales como textuales. Hija de padre cirujano y obsesionada con el espejamiento que las relaciones entre padres e hijos generan, la práctica artística de Constantino está directamente relacionada con la profesión de su padre, que es operar sobre los cuerpos, en el caso de ella, de animales, desde el exterior hacia el interior de ellos, para luego tras la faena y también mediante la producción artificial de piel y tetillas humanas, en honor a su madre, quien de profesión era costurera, confeccionar prendas. Para esto, la artista aprendió moldería para aplicarla a los moldes de silicona y a la matricería de resina poliéster, así como la inyección de espuma flexible de poliuretano. Complementariamente, mientras estudiaba con Ennio Yomi en Buenos Aires, se anotó en el Museo de Ciencias Naturales de Rosario para tomar lecciones de taxidermia para embalsamar y momificar animales, manipulando así sus pieles. En 1993, Constantino emerge en la escena del arte realizando la performance gastronómica que estamos viendo en el Museo Castanino de esa ciudad, llamada Cochon sur canapé, lechón sobre cama sofá. La misma constó de un banquete en el que un grupo de colegas, artistas, coleccionistas y agentes culturales fueron invitados a devorar con las manos algunos lechones en un claro guiño al tipo de exploración del objeto y lo sacrificial que es reminiscente de la vertiente surrealista de Georges Bataille, por ejemplo. Esto presuponía una contradicción entre los supuestos buenos modales del sector educado de la sociedad y la invitación a comer sin platos ni cubiertos. Sin embargo, en mi experiencia personal he asistido a ocasiones en el campo argentino en el que este es el modo de comer. Cocineros como Francis Mallmann han construido una carrera internacional a partir de ese enfoque primitivista de la cocina. La estrategia del artista se apoyaba sobre la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie, que en el caso de Constantino es rápidamente vinculada con la cuestión de clase. En la biografía que ella escribió para su página nicolaconstantino.com.ar, dice: en su casa, el uso de la lengua castellana le estuvo vedado hasta bien entrada la adolescencia, y con ello solo entonces tomó algún contacto con las artes visuales a través de un libro sobre pintura adquirido por el segundo marido de su madre. La artista proviene de una familia de ascendencia italiana con padre profesional, con toda la carga simbólica que ser cirujano de provincia conlleva, en la que se usaba la lengua del Dante para construir identidad en oposición a la nueva realidad circundante en el Rosario que vio nacer al artista.
El 31 de diciembre de 1999 era la fiesta de despedida del milenio. Yo me puse mi vestido rojo y ellos sus trajes de domingo, los de las fajas con monedas. A la hora de comenzar la tradicional carneada, don Nievas me dio permiso para hacerla yo. ¿Así? Para que busque la vino ahí está. Bueno. Dele, que vámonos. Bueno, su performance carneada de 1999 fue realizada mientras procuraba cueros de animales con cabezas y patas para su entonces incipiente proyecto de manipulación de animales muertos y nonatos para futuras esculturas, los Ternero Bola. Al respecto dice: en los últimos años del 99 me encontraba en el campo de mi amigo Sebastián Mauri, donde íbamos para las celebraciones de la entrada al nuevo milenio. Allí se encontraban don Nievas, el gaucho jefe de los gauchos, el hombre de mayor experiencia, el más respetado del campo. A mí me encantaba pasar tiempo con él, lo acompañaba a ver cómo las yeguas parían y lo observaba trabajar. Le hacía muchas preguntas, él me contaba sobre las tareas en el campo y las carneadas. Don Nievas no entendía del todo bien qué era lo que yo hacía, me llamaba la doctora. Cuanto más tiempo compartimos, más respeto me generaba, era el cacique del lugar, un jefe natural. Del relato se desprende que las personas encargadas de proveerla, al menos en parte de esos animales, eran don Nievas, quien además era una oportunidad para el artista de tener acceso de primera mano a la matanza del animal, que el que le daba comprarlo en el supermercado. Hija de su padre, Constantino quería operar sobre los cuerpos sin mediaciones. En palabras del artista: entonces quise hacer yo misma la carneada. Sabía que podía. Lo había visto a don Nievas hacerlo 2 veces y lo había interrogado mucho al respecto. Pasar por esa experiencia era rendir el examen que me posicionaría en otro lugar en relación con mi obra y mi compromiso con la temática recurrente en mi trabajo, la muerte. Aquí, su obsesión por las cuestiones de clase siguen presentes en el modo en el que el artista construye el relato. Ya que si bien Nievas es, según ella, el cacique del lugar, la razón por la que ella es aceptada es porque el verdadero patrón y dueño de la propiedad es Sebastián Mauri, amigo personal del artista, lo que contradice la pretendida horizontalidad con el empleado, que por esto es una ficción. Esta misma simetría se refleja en el modo exotizante en el que Constantino se refiere a Nievas como cacique, a quien le otorga la autoridad del macho, ya que esa masculinidad salvaje está contenida por las normas de la civilización en la que el artista participa como parte del grupo dominante. Esta superioridad de clase, y hasta racial diría yo, se confirmó al oficiar en su presencia una ceremonia pagana vestida con la ropa de gala que llevó a la estancia para los festejos del milenio, que al mismo tiempo remite al uso que los surrealistas hacían de la ropa de gala de alta sociedad. Hay muchas fotografías de Max Ernst, por ejemplo, vestido de esa manera en eventos a fines de la década de 50. Al respecto, Constantino dice: me puse el vestido largo que había llevado para la fiesta de esa noche. Don Nievas se puso su traje de domingo, el de faja con monedas, y así nos dispusimos para la ceremonia. El animal estaba echado con las patas atadas, muy tranquilo, mientras 3 hombres lo pisaban para evitar movimientos bruscos, y yo me arrodillé por detrás de su cabeza. Rogaba que no sufriera. Sabía que podía hacerlo, no dudé ni un instante, y le clavé el facón por arriba de su clavícula hasta llegar al corazón. Brotó un chorro de sangre muy abundante, señal de una muerte que sucedería rápido. El proceso duró un par de minutos, larguísimos. El animal estaba muy tranquilo, como adormeciéndose. Yo no quitaba mi mirada de sus ojos, que se iban apagando lentamente. Al incorporarme, noté mis zapatos dorados hundidos en el charco de sangre. Más allá del surrealista juego de inversiones en el que la mujer educada de ciudad, alias la doctora, se transforma, ceremonia pagana mediante, en el gaucho matador, el cacique, la escena del rito es un espejamiento en medio de la naturaleza, de lo que su padre, arquetipo de la civilización, hacía en una propiedad que luego mostrará en su película autobiográfica Artefacta, y que refuerza de manera constante una lectura de la herencia y la propiedad. A diferencia de su padre, ella no salva vidas, sino que las acaba para hacer arte. Pero esta enunciación es hecha desde una posición de clase que transforma lo que de otro modo hubiera sido un planteo ético en una cuestión de mercado. Dicho de otro modo, frente a la oposición entre civilización
lo que vendría a ser ella, según su madre comerciante de clase media y su padre profesional, y Barbarie, Don Nievas en tanto cacique, asesino y seductor, ella sugiere una tercera posición en la que lo abyecto de la faena, la sangre y lo pagano es incorporado, o mejor dicho, mediatizado en un contexto de festejos del milenio, en el retiro de la burguesía terrateniente y la consiguiente utilización de objetos de lujo como el vestido de gala o las obras de arte para cuya confección se realiza la matanza. Puede observarse así que el contexto de sentido lo da el mercado y la conciencia de clase. Es en este sentido que Nicola Costantino es un emergente natural de la década del 90 en la Argentina. Prends mon savon complètement nu pour rendre ton bain factueux. Il circulera, il fuira une sorte d'agitation pudique. Tu le repêcheras à tâtons, tu le retrouveras fort aminci, exténué, car ce pourcentage sera toujours là, cette essence de Nicolas, présence dissolue. Estas tensiones de clase y mercado son tematizadas en su obra siguiente, Savon de Corps, que consta de 100 jabones elaborados con un porcentaje de grasa de origen humano, 2 kilos de grasa obtenida de una liposucción a la que el artista se sometió para el proyecto. Cada jabón tiene forma de torso, y es presentado, torso de mujer, claro, y es presentado como el lanzamiento de un artículo cosmético de lujo. Parte de la presentación publicitaria completa la instalación con un backlight de gran tamaño con la imagen impresa del artista. El exhibidor de acrílico y mármol de Carrara que sostiene la jabonera con el jabón y la proyección de un comercial de 40 segundos que lo publicita. Haciendo uso de la estrategia publicitaria de identificación del producto con un personaje famoso, ella ocupa el lugar de la modelo para, en un giro conceptual, indicar el material del que está hecho el jabón. De este modo, Costantino vincula directamente el consumo bárbaro del cochon sur canapé por parte de la élite burguesa al consumo mediatizado, aunque no menos bárbaro, de su propio cuerpo por parte de los coleccionistas, que por su precio de mercado, sin embargo, no utilizarán el jabón, sino que lo convertirán en un objeto estético. El modo en el que este jabón es consumido no es un tema menor, ya que su precio como objeto de arte comercializado por una galería de arte y su juego de alusiones bárbaras, referentes en principio al canibalismo más elemental, pero también y más provocativamente a la práctica nazi de confeccionar el mismo tipo de producto con la grasa de la masacre de Auschwitz, por decisión de muchos de los jerarcas que luego recibieron hospitalidad en la Argentina, reafirma la separación estética con el espectador, quien al considerarlo como arte se diferencia de aquellos que son víctimas de la acción de la publicidad de masas. Es desde este punto de vista que el autorretrato de Costantino en la publicidad del jabón es parte de un autorretrato más abarcativo, de un artista que, como el jabón, pone el cuerpo solo para construir su subjetividad a partir de un sistema de preferencias y no de valores éticos. Fiel a la tradición de la vanguardia, que al menos en sus vertientes dadaísta y surrealista, Costantino pretende consciente o inconscientemente retomar 5 años antes de Savon de Corps, al pasar por la Houston School of Art,
como parte de un programa de intercambio donde había comenzado a experimentar con la réplica en silicona de piel humana para la confección de trajes y vestidos. Allí había comenzado a producir ropas en materiales sintéticos que reproducen piel humana. Fue entonces cuando visitó New York y Los Ángeles enfundada en su abrigo con ombligos y cabello natural. En mayo de 1996 se sumó al taller de Barracas, en donde absorbió algunos elementos del pop lunfardo que su entonces maestro promovía. Pablo Suárez, por supuesto. Fue esta época en la que el proyecto de peletería con piel humana la llevó con la Galería de Ruth Ben-Sakar a la Feria de Arco en Madrid en 1997 y al año siguiente Paulo Herkenhoff la llevaría a la Bienal de San Pablo, así como en 1999 los vestidos volverían a Madrid para ser seleccionados por Estrella de Diego para integrar la exposición con los 5 sentidos en la Casa de América. Podría decirse que La Carneada, en las vísperas del milenio, fue la obra bisagra que derivaría en la presentación de una boutique de lo abyecto vendido como moda. Las obras que conforman la serie de peletería humana y las de las chanchobolas, esferas que reproducían chanchos muertos y frisos, tuberías abiertas que dejaban ver réplicas de cuerpo de ternero nonato, serían luego mostradas en Dage Projects en el Soho neoyorquino, cuyo espacio de galería fue transformado en una boutique en donde sus confecciones de indumentaria en peletería humana estaban a la venta y al final en una sala se exponían las bolas cuyos moldes habían sido hechos con piel de chancho. Este tipo de acción era disruptiva a 2 niveles. En primer lugar, en la transformación de la obra de arte en commodity, de boutique de modas. Y en segundo lugar, en tanto vaciamiento explícito del lenguaje del Dada y el surrealismo. Fue así que Roberta Smith, la crítica de arte del New York Times, quien representa el canon modernista del arte neoyorquino, calificó a la muestra como una fuerte candidata a integrar la lista de los peores shows de la temporada. El otro acontecimiento fue su frustrada visita al estudio hogar de Louise Bourgeois, quien al ver uno de sus corsets echó a Constantino a gritos de su casa. Al respecto resulta sintomática la entrevista que le hiciera la artista rosarina Celina Chatruk el 10 de julio del 2016, titulada Nicola Constantino, el arte busca sacarte de la mediocridad, en donde ambas califican a ambos episodios, es decir, al de Roberta Smith y al de Louise Bourgeois, como reacciones pacatas sin percatarse de que la conflación entre la apología del mercado neoliberal y la estrategia antiartística afín al dadaísmo eran sencillamente intolerables para ambas modernistas. No sorprende tampoco que Constantino haya transformado el rechazo de estas dos poderosas mujeres en la confirmación de lo deliberadamente negativo y contradictorio de su proyecto. Lo que ni Smith ni Bourgeois le perdonaron es que no disimulara su vocación por transformar sus objetos de arte en productos de consumo bajo. El juego de duplicaciones que tras Trailer la artista explora a través del tema del doppelganger ya existe al replicar las profesiones de sus padres, en el modo en el que el artista manipula los materiales en su actividad artística. Veamos Trailer. A los 45 años me di cuenta de que estaba a punto de perder la oportunidad de ser madre. No quise eso, no por el hecho de estar sola. Tuve miedos, pero mi vida ya era algo conocido. El embarazo se iba a notar pronto. Necesitaba una doble. Hice la doble. Me calqué entera con mi técnica para calcar animales. Quise tener un hijo para vivir más. Al confeccionar ropa con un material que simula la piel humana, Constantino no solo utiliza la mímesis para reproducirla, sino que reproduce el oficio de su madre costurera. Algo similar ocurre con su manipulación de animales faenados que no solo son duplicados a través de los moldes previos a su transformación en escultura, sino que también hay una duplicación del oficio de cirujano de su padre, al procurar ella misma cortarlos con un cuchillo para matarlos.
Esta tematización de la duplicación y la mímesis se profundiza cuando incluye su vida personal y más específicamente su embarazo como un episodio de doppelganger, en el que ella no solo va a dar a luz una pequeña Nicola en la persona de su hijo Ulises, sino que también construye una muñeca con sus mismos rasgos fisionómicos como alegoría de la Nicola que muere para dar paso a una más viva. Por esto, al final del video en cuestión, Constantino mata a su doble, a la muñeca, quien vale decir nunca vivió. Con una serie de frases intercaladas en el video en el que este proceso de desdoblamiento y superación dialéctica ocurre, Constantino aclara una y otra vez la necesidad de realizar lecturas que van desde el mito de Narciso de Ovidio hasta Sigmund Freud. En sus propias palabras, desde el romanticismo, el doppelganger muestra un amplio pasado literario y cinematográfico, como Medardo de Hoffmann, Dr. Jekyll en Stevenson, Dorian Gray de Wilde, hasta nuestros días con Doble de cuerpo de De Palma y La doble vida de Verónica de Kieslowski. Es en el doble donde se basa el concepto de identificación del psicoanálisis definido por Freud. El doble es lo ominoso, es decir, lo familiar desconocido, lo que es tan conocido que resulta extraño y produce horror. Para Jung, el doble es la sombra. Según el dramaturgo sueco Strindberg, si uno ve a su doble, significa que va a morir. Y agrega, la Nicola artefacta existe por obra de mi creación. Su alteridad refuerza mi identidad. Dos cuerpos, una sola alma. El mejor encuentro es con uno mismo. Mi doble es un antídoto contra la soledad. Cuando dos elementos llegan a tal nivel de similitud, la relación se vuelve emotiva. La afinidad y familiaridad liberan una energía positiva y empática que se incrementará hasta un punto en el que la respuesta emocional se convierte en un fuerte rechazo y negatividad. La Nicola artefacta es un extraño cadáver viviente. Y termina diciendo, mi doppelganger, idéntica a mí, pero sin estar embarazada, interactúa conmigo embarazada. Ella aparece escindida de la originaria y en un momento se torna amenazante y perversa. En la obra de Borges, el doble es un gran tema. Al respecto escribió, al otro Borges es a quien le ocurren cosas. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Años después cambiará la opinión sobre su doble. Minuciosamente lo odio. Advierto con fruición que casi no ve. Uno se odia y se ama a la vez, sin ser más que víctima de sí mismo. Decidí transcribir la totalidad de su texto sobre el doppelganger para poder deconstruir dos operaciones simultáneas realizadas por Constantino a partir de aquí y que pueden permitirnos una lectura productiva de su obra. Por un lado, la artista regresa temática y estilísticamente a las primeras décadas del siglo XX, cuando el Dada, el surrealismo y el Neue Sachlichkeit, el futurismo, el constructivismo y la Bauhaus demostraron un particular gusto por las muñecas y los autómatas. A pesar de experimentar con muñecos en doppelganger, estos artistas, a diferencia de ellas, se negaron a presentarlos como obra de arte. Por ejemplo, Paul Klee nunca exhibió los 50 títeres que hizo entre 1916 y 1925 para su hijo. Estos juguetes eran atractivos principalmente porque eran profundamente ambiguos y se transformaban en pantallas sobre los que proyectar el tipo de discurso que Constantino intenta transformar en arte. Ya en The Uncanny, en 1919, Sigmund Freud teorizaba sobre la ambivalencia de los muñecos, que producen una confusión entre lo animado y lo inanimado, lo humano y lo no humano. Según Freud, el muñeco contiene en sí mismo aquello que nos es más ajeno, es decir, la muerte, y aquello que nos es más familiar, por ejemplo, nuestros juguetes de la infancia. Sin embargo, la cuestión del género no debe ser obviada al notar que fueron las mujeres vinculadas con el Dada las que elevaron a una dimensión performativa de práctica artística a las muñecas. En Zúrich, Sophie Teuber y Emmy Hennings hacían marionetas y títeres respectivamente, mientras que en Berlín Hannah Höck interactuaba con muñecas que, como en el caso de Constantino, habían sido hechas por ella. De hecho, todas ellas se fotografiaron con las muñecas que ellas mismas hicieron. Para estas mujeres, estas figuras eran vehículos de juego de roles y experimentación de modelos de femineidad, explorando el deseo femenino así como la identidad femenina. No solo mujeres se embarcaron en esta exploración del deseo, tal es el caso de Oskar Kokoschka, quien hizo un muñeco de su propio tamaño que, como en el video de Constantino, usaba para comer en público y viajar, mientras que Hans Bellmer fotografiaba a sus pupés en situación de sadomasoquismo.
Otros como Marcel Duchamp y Francis Picabia abordaron este tipo de escenario de desconexión, de manera menos literal, con sus máquinas solteras o bachelor machines, en donde la cuestión de la sexualidad era vinculada con la de la mecanización. Todas estas cuestiones, la dimensión performativa del arte, la muñeca como ejemplo primordial de representación, el rol de la diferencia sexual en la construcción de imágenes y la posible conexión entre tecnología y sexualidad, estaba en el centro de este vínculo entre el artista de vanguardia y las muñecas. Desde este punto de vista, el doppelganger de muñeca utilizado por Nicola Constantino se inserta en un tipo de exploración en el dada berlinés como algo transgresor y regresivo al mismo tiempo. Posiblemente inspirada en Hennig y Höck, en Constantino la exploración del doppelganger es más literal. Es en la comparación con Höck, en su exhibición con dos de sus muñecas en la Feria de Dada de Berlín de 1920, donde se puede ver la principal diferencia con la Argentina, ya que aquella usa las muñecas para representar el vaciamiento del sujeto moderno por la mecanización y la comodificación del mercado, me refiero a Hannah Höck, mientras que Constantino, lejos de adoptar una postura crítica, parece celebrar este nuevo escenario. El enfoque crítico de Höck es evidente en su collage cortada por un cuchillo de cocina a través de la última panza de cerveza de la época cultural de Alemania en 1919, en el que tematiza las transformaciones de Alemania tras la caída del Kaiser, quien aparece aquí como una muñeca rota, como también otros representantes de la cultura emergente de la República de Weimar. Al mismo tiempo, este collage es una vital y celebratoria transformación del presente en dirección de un nuevo orden a través de la realización de una brutal autopsia del presente. Nada de esta celebración existe en Constantino, en el que el futuro, si bien es presentado como superación del pasado, el tono psicológico elegido es regresivo, o en tanto que o bien se formula como festiva, o bien como melancólica o nostálgica, pero nunca crítica. En Trailer, Constantino despide al pasado en la forma muerta de su muñeca para permanecer más allá de sus anuncios de maternidad en el mismo lugar de subjetividad vaciada en un contexto de mercado. Pero si Nicola Constantino desempolvó estrategias usadas por la vanguardia y más específicamente por el Dada y el surrealismo hace 100 años, ¿para qué lo hizo? Para esto tenemos que historizar tanto a los originales de 1910 y 1920 como a ella misma. Y para esto su película Artefacta, dirigida por Nathalie Cristiani, que según la artista es sobre su vida, es la fuente más evidente. Respecto de lo primero, es decir, de las razones por las cuales las vanguardias hicieron uso de muñecas y doppelgangers, la pregunta es ¿por qué? Podría decirse que en el contexto de incertidumbre ontológica que la tecnificación de la destrucción en la Primera Guerra Mundial generó, esas muñecas dadaístas aparecen como una reacción por parte de ciertos artistas a la creciente comodificación y alienación del cuerpo. La relación entre máquinas y productos y entre objetos y personas era cada vez más difícil de definir. Los autómatas y las muñecas fueron el modo que la vanguardia encontró para explorar esa incertidumbre, ya que esos muñecos eran al mismo tiempo máquinas y objetos que parecían personas. Nicola Constantino recurre no solamente a las muñecas de la vanguardia en su tráiler, sino también en ocasión de la Bienal de Venecia, cuando el artista hizo uso en el pabellón argentino de un autómata en Rapsodia Inconclusa, en donde incluye la figura de Eva Perón. Que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita.
Allí Constantino exhibió 2 videoinstalaciones, el autómata, que ella denominó como objeto escultura cinético, y otra instalación más abstracta que, hilvanadas en un mismo recorrido de registro emotivo, construyen un viaje por la intimidad de Evita. Allí el espectador es transformado en un voyeur que observa a medida que recorre la obra la cotidianidad ajena, multiplicada en 6 Evitas diferenciadas y simultáneas. Son los momentos previos a su exposición pública, pero esa sensación muta rápidamente para abrazar otro nivel de complejidad, el de cómo representar a esa figura que fue tantas mujeres a la vez. El recorrido se inicia al ingresar dentro de una panorámica semicircular de 17 metros por 3 de alto, donde se proyecta la imagen de Eva a escala natural dentro de su hogar. Constantino la personifica en 6 momentos y etapas diferentes de su vida, aunque todas convivirán en simultaneidad temporal. Se cruzan la Evita enferma, doblegada por el cáncer, la actriz de los años 40, la Eva con Desabillé, la hiperactiva en faena de fundación y la Eva despampanante vestida por Dior para ir al Colón. Otra Eva espectral con mortaja de lino blanco asomará también por momentos. Constantino la recrea en su lenguaje corporal y gestos sin voz y en el guardarropa que el artista creó. Se pasa luego al dormitorio de Eva. El recinto está vacío, en el que 2 espejos enfrentados reviven lo que sucedía. Eva cambiándose los atuendos como un eco visual o como memoria vivida de lo que han reflejado esos espejos. Las imágenes sirven de backstage a la personificación del artista y borran la certeza entre la realidad y la ficción, al mostrar al artista en la construcción de su personaje. A partir de allí la imagen de Eva comienza a desmaterializarse. El tercer núcleo indaga en la leyenda sobre su última aparición pública, aquella que aseguraba que en su recorrido en auto descapotado, una estructura de hierro oculta bajo un tapado de bisón erguía su cuerpo debilitado. Constantino transformó ese mito en metáfora. Construyó un vestido escultura con movimiento, lo encerró dentro de una habitación vidriada y lo hizo desplazarse a toda velocidad hasta chocarse con las paredes vidriadas. La última instalación simboliza el sentimiento de pérdida entre quienes la lloraron 14 días en aquel invierno lluvioso sobre una camilla de acero. Una montaña de lágrimas de hielo se derriten, caen al suelo como lluvia, al símbolo del desasosiego de un pueblo. El modo en el que Constantino incluye al autómata de Evita nos va a permitir comparar el uso que se hacía del autómata en el dadaísmo, cuya principal diferencia con las muñecas era que los robots miraban hacia el futuro y el desarrollo tecnológico, mientras que las muñecas son más freudianas, ya que miran hacia el pasado, hacia el hogar, hacia la infancia. Sin embargo, el uso que hace Constantino del autómata no es futurista, sino melancólico. Para reforzar esta lectura, lo encierra en una estructura de vidrio del que el robot parece querer salir. Lo que el autómata de Evita tiene en relación a otros ejemplos de la vanguardia, como los de Sophie Teuber o Hans Arp, es su falta de sentido, ya que no son estéticos, no son utilitarios, no son abstractos, ni son ready-mades. Esta falta de función y de sentido va en una dirección que para mí es de fundamental importancia para entender el momento histórico en el que Constantino utiliza muñecas y autómatas, y es el de una nueva concepción del arte en general, no como algo hecho por algunos especialistas para la mostración pública, sino como una práctica creativa que cualquier ser humano puede realizar. Pero esta aproximación total entre el cuerpo del espectador y el del artista, en tanto que tanto el uno como el otro pueden, con la ayuda de los profesionales competentes, hacer uno de sus muñecos por sí solos, por sí mismos, para, siguiendo el ejemplo terapéutico del artista, experimentar por sí mismos el juego de roles sugerido por ella, por ejemplo, en Trailer, digamos, en Rapsodia Inconclusa, Constantino repone al espectador en el lugar del que mira al armar una escena teatralizada en la que la intimidad de una desdoblada Eva es representada. Esa distancia entre el espectador y el cuerpo espectral de Eva se repite en una parte de la instalación, en la que la proyección de Eva simula replicarse en espejos enfrentados en los que supone ser su dormitorio. Sin embargo, algo sin precedentes ocurrió en el pabellón argentino y fue que la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sintió la necesidad de corregir la lectura intimista de Nicola Constantino, instalando un espacio informativo institucional para ofrecer la versión oficial de la imagen de Evita con 3 grabaciones de videos tituladas Vida, Muerte y Resurrección.
Sí. Me gustaría mucho escucharte, Amado, porque la muestra es espectacular. Yo después voy a hablar de ella. Pero bueno, me gustaría que dijeras algunas palabras y que pudiéramos cortar la cinta. Y si pudieran, no sé, las cámaras, recorrer algo para que pudiéramos ver un poquitito de esa maravillosa puesta. Ah, pero está Nicola ahí, no podemos, o sí se puede. Porque son todas ya imágenes. Me gustaría mucho ver el del corsé. Eso es lo que más me encantaría ver y estoy segura que le gustaría ver a quienes me acompañan. Esa creación, esa metáfora sobre la muerte, el dolor y la pasión de Eva, que la lograste, te digo, fue una de las cosas que más me impresionó de la plástica que armaste. Así que te escuchamos, Amado. Ya conté todo yo casi, ¿viste? Como siempre. Bueno, te escuchamos, Amado. Presidenta, acá estamos, realmente hay un entusiasmo enorme, nos acompaña un gran número de artistas argentinos y esta decisión suya de que tengamos finalmente un pabellón en esta muestra, que no solo es la más antigua, sino es la más importante muestra de arte del mundo, sin duda va a dar un gran empuje a toda la posibilidad de que ese arte con mucha identidad que es el nuestro tenga una visualización universal. Pero tal cual usted me comentó en la cena con Dilma, la obra es realmente impactante, emociona y Nicola justamente me parece que tiene muchas ganas de contarle sobre todo esto del vestido, ese vestido de metal que usted me comentó, realmente es impactante. Así que si le parece bien, le paso directamente con Nicola. Gracias, Amado. Y un saludo a todos los artistas. Sé que también estaba Julio Leparc y todos los que invitamos. Yo después los voy a nombrar a todos, pero me quisiera escuchar a Nicola. Te escuchamos, Nicola, adelante. ¿Qué tal? Bueno, es un honor enorme realmente ser la primera artista que puede mostrar en este espacio que tendremos por tantos años y que volveremos a estar en la escena del arte internacional, ¿no? Y con esta obra que yo hice hace 2 años sin imaginar que iba a estar en Venecia. Tiene una elaboración ya de mucho tiempo y es una intención, digamos, la intención es presentar a Eva de un punto de vista totalmente diferente, que me alegro mucho que le haya gustado y que haya interpretado esta visión que es para nada dogmática, digamos, de Eva Perón. Así que, bueno, estoy muy contenta, muy agradecida y feliz. Nicola, ¿podríamos acercarnos? No sé si es posible. Ahí están acercándolo, yo lo vi que lo corrieron. Lo que era el corset, este es el corset mítico que se decía que Eva llevaba para acompañar a Perón erguida en el 4 de junio. Esa foto es del 4 de junio de 1952, 22 días antes de que ella muriera. Pesaba 37 kilos y no podía sostenerse. Nicola pensó que ese corset va dentro de un receptáculo de vidrio, tiene un motor que lo hace mover, ¿ven? Como que se desplaza y se pega contra las paredes de vidrio porque quiere salir de la muerte y no puede. Es de un simbolismo impresionante, es de una metáfora impresionante, igual que lo que recién veíamos que parecían cubitos de hielo que se derretían con reflectores, que son las lágrimas del pueblo que verte por la muerte de Eva Perón. Luego hay toda una interpretación previa de todas las distintas Evas, la Eva artista, la Eva capitana, la Eva del Colón, la Eva que somos todas las mujeres. No hay en cada una de nosotras hay muchas. Como somos las que parimos y las que damos vida, no podemos ser una sola, tenemos que ser muchas. Ahí están, ¿ven? Y ahí sobre eso vierten las lágrimas, también de un gran simbolismo. Así que la verdad una obra muy, muy importante, me gustó mucho. Bueno, el nombre que había sido pensado originalmente era Rapsodia Inconclusa, y luego lo charlamos con la artista y nos pareció que Eva Argentina, una metáfora contemporánea, porque en realidad, bueno, ahora lo voy a explicar, porque ya estoy haciendo cosas que no debo, pero
La verdad que me encantó la obra, es de una creatividad, de una expresividad y estoy segura que va a ser un verdadero éxito en la muestra porque Eva ya no nos pertenece, Eva vuela. Y realmente algo sin precedentes ocurrió en el pabellón argentino y fue que la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sintió la necesidad de corregir no solamente el título sino la lectura intimista de Nicola Costantino, instalando un espacio informativo institucional para ofrecer la versión oficial de la imagen de Evita, con 3 grabaciones de video tituladas Vida, Muerte y Resurrección. De pronto, y desde las más altas esferas del Estado, Nicola Costantino caía presa del juego de espejos y marcos por ella planteado frente a la decisión de la presidenta de colocar un espejo más, esta vez fuera del marco de la instalación, planteada por la artista, y de alguna manera la dinámica de la obra parecía evolucionar orgánicamente. Si según Costantino, Eva se construye y se desdobla en la privacidad de su dormitorio, según la jefa del peronismo, Eva continúa construyéndose y desdoblándose, por ejemplo, desde el Estado. La curación de la presidenta, y lo digo esto con ironía, espejaba la narrativa de Costantino en su versión oficial y pública del partido heredero del mandato de Eva Perón. Esto es algo que el gobierno ya hacía en el Museo del Bicentenario, inaugurado en el 2011 en Buenos Aires. Lo sorprendente fue que en lugar de incluir esta versión desdoblada, parásita, hija y doppelganger de su obra, postulada por Cristina Kirchner, digamos, ideada por otro desdoblamiento de Evita, como lo era, además, la presidenta Kirchner, que en sí mismo era un proyecto de desdoblamiento y de doppelganger de Eva Perón, en lugar de tomar eso como input, la artista adoptó la postura burguesa de la ofensa. Digamos, en este video no se ve, en este video ella es muy cordial, pero después pasó a la ofensa. Su actitud de vanguardia no estuvo a la altura del redoblamiento de la apuesta conceptual por Cristina Kirchner. Y esto es algo que definirá su carrera desde entonces. Digamos, no creo que se haya recuperado de esto Nicola Costantino. Así, tanto ella como su amigo de la juventud, que también está en ese video a la derecha, y curador oficial de la muestra, Fernando Farina, que también era funcionario en el Fondo Nacional de las Artes, escribieron en la pared un texto que decía: el curador y el artista consideran este espacio innecesario y que puede confundir la interpretación de la obra. Personalmente creo que es lo mejor que pudo haber sucedido, ya que reforzaba el tipo de desdoblamiento dadaísta sugerido por Costantino desde un principio. Pero, sorprendentemente, esto venía de la jefa de Estado. En declaraciones a la BBC Mundo y en sentido contrario, Nicola Costantino dijo que la decisión de incluir esa sala fue tomada personalmente por la presidenta argentina para transmitir el mensaje de que Evita sigue viva. El curador y yo consideramos que es algo muy tendencioso, ha sido un gran error del gobierno y ha caído muy mal. Mi intención es de construir esa imagen política y dogmática de Evita, yo quiero presentarla desde un punto de vista más emotivo, íntimo y femenino, añadió. Pero ¿qué es la intimidad, la privacidad y la feminidad para Nicola Costantino? Esto es algo que su mal estructurado largometraje Artefacta aborda en torno de su relación con su madre y su hijo Ulises. Artefacta está mal estructurado, ya que su voz desafectada y poco emotiva enfría permanentemente los momentos en los que su manipulación de sus dobles le permite eficazmente negociar su identidad a través de al menos 2 maravillosos momentos con su madre y con su hijo. Artefacta remonta a la historia del doppelganger abordada en su previo tráiler, en la que la muñeca representa la parte que ella debe dejar atrás para mantenerse viva. En un giro surrealista, obviamente construido a partir de la teoría psicoanalítica, Costantino se deshace de su muñeca doble, quien desde su embarazo había posado en su lugar, al permanecer delgada, le había hecho compañía a ella y a su hijo. Pero según ella, hubo un momento en el que su piel comenzó a resquebrajarse, por lo que no quería que Aquiles se asustara. Este momento en el que el desdoblamiento se transforma en necesidad de superación dialéctica es abordado de manera poética por Costantino en un estilo que bordea el kitsch, discurso de autoayuda, al decir, por ejemplo, uno se ama y se odia a la vez sin ser más que víctima de sí mismo. Esto ocurre mientras en una escena eisensteiniana, es decir, nuevamente reminiscente de la vanguardia, Costantino empuja al abismo la silla de ruedas en la que llevaba a su muñeca en el preciso momento en el que un avión pasa a través de su cabeza, aludiendo un tanto demasiado teatralmente al ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. En la escena siguiente aparece el delicioso personaje de su madre, quien encarna como nadie en la película la idea del espejamiento.
En su primera escena está en la cocina con sus dos espejos, su hija y su nieto, cocinando pasta que pone en una máquina de hacer fideos que achata la masa para luego desdoblarla y nuevamente espejarla en fideos. Es en las escenas con el hijo de Nicola en la que uno comienza a ver el embarazo y concepción de Ulises como instancias fundamentales en la construcción del proyecto artístico del artista, lo que coloca a su relación con sus dobles, tanto artificiales como naturales, como diferentes momentos de la negociación con su propia feminidad. Dice, muchas veces se dice que ser madre mata la creatividad, pero yo no creo eso, sentencia. A partir de allí tenemos una escena que la encuentra nuevamente cosiendo ropas con la madre. Son las ropas de Eva Perón. El modo en el que se miran y la ternura que yo llamaría cómplice y dark por parte de su madre al ayudar a su hija en su intento de mantener el control creativo de un momento en el que cualquier cosa puede salir mal, es emocionante. Es aquí donde la dificultad de negociar la división entre lo privado y lo público que tanto le costó en su face-off con Cristina Kirchner durante la Bienal de Venecia, al borde de dejarla a la derecha ideológica de la obra, un lugar muy difícil de superar para un artista pseudo-dadaísta, parece repetirse. Su madre habita la película con comodidad, a diferencia del artista que lucha constantemente con la pose de alguien que constantemente teme perder el control. El problema con la estructura de un largometraje como artefacta es que alterna los momentos íntimos contemporáneos, como si estuviéramos viendo el detrás de la escena, con los momentos escenificados y claramente oníricos. Esto atenta contra el carácter diacrónico de los sueños, que necesitan ocurrir diacrónicamente. Es por esto que al colocarse a mitad de camino entre el documental autobiográfico y la película surrealista, del estilo del perro de Andaluz, por ejemplo, Costantino queda presa dentro de su juego de espejos, haciendo lo que no sabe hacer, que es perder el control. El proyecto artístico de Nicola Costantino tiene algo valioso en un país en el que no hubieron vanguardias conceptuales como el Dada y el surrealismo, y es el abordar una exploración de la radicalización del cuerpo humano en un contexto nuevo. Su problema, sin embargo, es no poder vincular la vanguardia histórica con el nuevo contexto anunciado. El modo en el que aborda la cuestión de clase y la comodificación del cuerpo a través de la moda, la publicidad y el celebrity system es anacrónico. Todos los elementos para una problematización del cuerpo radicalizado en el milenio están presentes en su obra. Pero como frente a la reacción de Cristina Kirchner en Venecia, Nicola Costantino pierde la oportunidad una y otra vez. Digo esto porque la película Artefacta muestra una y otra vez a una trabajadora postfordista que, si bien no tiene que ir a trabajar de 9 a 5, porque puede hacerlo desde su computadora, su cuerpo tiene que estar presente como madre, como hija y como vendedora de arte, más allá de la producción de objetos físicos que cada vez produce menos. Costantino es un sitio de producción autónomo que opera en el mercado del arte yendo a muestras, invitando a los coleccionistas a su casa, asistiendo a la Bienal y dando instrucciones a sus asistentes. Su cuerpo no solo se desdobla, sino que opera sobre las redes que hoy constituyen la realidad profesional. El punto de vista es sin dudas corporativo, y el modo en el que su hijo participa de ese mundo, es decir, en su estudio, en la Bienal de Venecia, hace que la cuestión del cuerpo en su obra devenga no espectral como pretende a través del juego de dobles, sino transaccional. Cuando la vemos operar como agente artístico, es el único momento en el que la teatricalización de su vida da paso a algo más real. Lo cierto es que todo alrededor suyo está compuesto de sistemas, incluso para hacer fideos. Como su descartada muñeca lo demostró, sin embargo, los cuerpos se rompen y en lugar de ser descartados, quieren o pueden ser reparados. El problema parece ser que el cuerpo de Costantino es solo productivo y no se permite sufrir. Por ejemplo, durante mi embarazo no paré de trabajar, dice. ¿Dónde está el padre del chico? ¿Por qué no entra en este juego de espejismos? ¿Qué costo tiene para su hijo esta ausencia espectral de su padre? ¿Es este juego de espejos para conocer su realidad y la realidad o para protegerse de ella? Digo esto porque el cuerpo de Costantino pasa de ser un sitio productivo a ser uno proyectivo. Un cuerpo que por decisión suya se objetualiza tanto mediante sus imágenes desdobladas como por sus frases y sus eslogans. Este es el mecanismo operativo de las celebrities o de los mediáticos en televisión. En este contexto, Costantino no es solo una productora de imágenes, sino una imagen en sí misma,
en una red de relaciones y transacciones que ella manipula mediante el renunciamiento a su propia subjetividad. O mejor dicho, construyendo su subjetividad a partir de un sistema de preferencias de mercado en el que tener un hijo puede hasta llegar a ser visto como un acto profesional y corporativo. Chao, hasta la próxima, que tenemos la hora de la pastela de Inés Katzenstein en el MoMA, en donde vamos a interrogarnos qué significa para los argentinos y para los latinoamericanos tener una persona como Inés Katzenstein en el MoMA y cómo llegó ahí. Y otra cosa que les quiero decir, aunque este video va a seguir siendo visto en el futuro, es que el 28 de abril yo estoy dando un curso presencial en Argentina, con lo cual pueden ir a lovearnotpeople.org y poner en el buscador curso arte argentino y van a tener todos los datos y se pueden directamente comunicar con nosotros en el LAMP Institute y pueden sumarse a el primer curso presencial de arte argentino.